buenas noches, bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. El día de hoy tenemos, como en el resto de la semana, un texto controversial para que nosotros podamos, en este caso, profundizar un poco más sobre lo que nos dice la palabra de Dios. Y esperamos que ese estudio del día de hoy también los edifique para que tengan cimientos bien fuertes para todo lo que se ha de venir y las pruebas difíciles. Oscar, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Buenas noches, Freddy. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes en este momento esos estudios de la palabra de Dios. Le damos una bienvenida a cada uno de los que se están en este momento conectando por Facebook Live. Claro que sí, a todos los que se conecten, para que no se les olvide, también nos pueden dejar sus comentarios y también nos pueden dejar las preguntas que quieran realizarnos y no se les olvide también compartir. Este estudio no es solamente preparado para que nosotros nos quedemos encerrados en solo este mensaje entre los que siempre se conectan, sino que lleguen muchísimas más personas y de esa manera poder cumplir el propósito del Señor Jesucristo. Entonces, Oscar, ¿qué podemos en este momento, si nos regala una oración, para que todo esto sea bajo la voluntad de Dios? Claro que sí, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios Eterno, te damos infinitas gracias por este día que nos has regalado y la oportunidad de esta noche que llega a nosotros. Pedimos, Señor, una dirección especial, que el Espíritu Santo sea dirigiendo este momento, que podamos aprender, Señor, por medio de tu palabra, esas grandes verdades que nos hacen libres. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Bueno, Freddy. también les recuerdo a las personas, nos pueden saludar también y nosotros estaremos presentando sus saludos. Entonces, Oscar, arranquemos de una vez. ¿Qué nos puede contar hoy? Listo, entonces el tema de hoy está bien interesante y la pregunta es, ¿están guardados en un infierno ardiente los ángeles impíos? Yo creo que ya podríamos comenzar con esa pregunta, ¿no, Freddy? La pregunta del día de hoy. ¿Están guardados en un infierno ardiente los ángeles impíos? Ustedes nos pueden dejar su comentario allí. Si usted cree que sí o usted cree que no o lo que usted crea, puede dejarnos allí la información y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a esta semana, lo que hemos venido viendo. Hemos estado analizando todo lo que tiene que ver con el alma inmortal, el estado de los muertos, qué hay después de la muerte y todos estos conceptos que muchas veces se han malinterpretado por textos bíblicos sueltos, como dicen por ahí, textos fuera de contexto, que se toman así a la ligera y superficialmente y terminan enseñando doctrinas de demonios. Entonces estamos analizando estas noches temas que son controversiales, textos bíblicos controversiales, y estamos hoy día, el día de hoy, analizando este que aparece en Judas capítulo 1, versículo 6. Y es un texto que se ha dado para malas interpretaciones. Quisiera leerlo claramente, el texto de Judas, versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Con este texto empezamos, Freddy, analizando que parece que aquí dijera que los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles caídos, están guardados. O sea, Dios los tiene guardados en un lugar de tormento, según esto, en prisiones eternas. ¿Será que eso es lo que quiere decir la palabra de Dios o será que hay algo más detrás de todo esto? Creo que si ya la gente que nos está viendo han entendido la dinámica de esta semana, van a comprender que lo que inicialmente estamos leyendo, lo que dice literal, probablemente no es lo que las personas generalmente entienden, sino que hay que profundizar un poquito más y empezar a escudriñar las escrituras, ¿no? No se les olvide que ese es el gran mensaje que queremos dejar también esta semana, que escudriñen las escrituras y podamos ver qué es lo que nos quiere decir Judas capítulo 1, versículo 6. Ahora, este texto, como lo comenta usted, Oscar, ha sido muchas veces sacado de su contexto, de su simbología misma, y se ha aplicado a otras cosas que fundamentan, como veníamos hablando toda esta semana, el tema de la inmortalidad del alma, el tema del infierno, todo eso viene fundamentándose a través de estos versículos que realmente no es lo que enseña la escritura, sino que hay otra enseñanza más profunda en lo mismo. Entonces, para ir avanzando con respecto a lo que usted me comentaba, Oscar, quiero hablar con respecto a lo siguiente. El lenguaje. Empecemos por el lenguaje. En Judas capítulo 6, con frecuencia ha sido entendido, o más bien por el contrario, mal entendido como una referencia al infierno. Primero se presume
que la oscuridad de la que cual habla el texto describe la naturaleza tenebrosa y lóbrega del infierno. Y bueno, y también mientras que las prisiones eternas, también que cita ese texto, define su duración interminable. Entonces ahí empezamos a ver que el texto está sacándose una simbología que probablemente no es lo que expresa el texto en sí, sino que se presume, ¿no? Es una presunción sobre lo que el texto está diciendo. Ahora, ¿qué más podemos hablar con respecto a esto? Yo creo que tal interpretación va en contra de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque esta semana hemos mostrado diferentes partes de la Biblia en las cuales el Señor nos da una respuesta completamente diferente a lo que nosotros literalmente podemos ver ahí. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando este texto si lo tomamos literalmente? Pues nos está enseñando la no inmortalidad de los seres humanos y angélicos, o sea, que ellos realmente pueden vivir eternamente todo el tiempo que quieran. Y adicionalmente también nos va a enseñar que la naturaleza temporaria del infierno es algo que no va en armonía con el texto. Entonces, Oscar, ¿qué podemos decir más con respecto a todo esto? Bueno, con respecto a eso me gustaría de pronto afianzar este conocimiento y el que hemos venido compartiendo esta semana con uno de los especiales que lanzamos hoy de nuestro Netflix Lite, que es ya ilustrado, ¿no, Freddy? Y acabamos de montar la información reforzando lo que hemos venido viendo este tema de la inmortalidad del alma, del estado de los muertos. Y esperamos cada semana poder montar un video que refuerce por medio de ilustraciones la información que vamos a compartir. Pues sí, Freddy, como le digo, mire que es interesante que tomándolo a simple vista con un estudio superficial, podemos caer de pronto en ese error, ¿cierto? Pero mire que la epístola de Judas, escrita por el hermano de Jesús, trata sobre algunos de los temas también mencionados en Segunda de Pedro. Entonces allí podemos empezar a analizar otros lugares donde se habla de algo similar para poder tener más luz sobre este texto. ¿Y qué habla Segunda de Pedro? La Segunda de Pedro habla sobre la amenaza de los maestros heréticos en la iglesia y la respuesta apropiada de los creyentes a esa amenaza. Por eso, en tanto consideramos Judas, haremos referencia a Segunda de Pedro, porque allí se habla de la misma temática. Entonces debemos estar pendientes también de otros lugares de la Biblia donde se utiliza la misma terminología para comprender a profundidad de qué se está hablando realmente, si se está hablando de un lugar de tormento eterno, donde están los demonios allí con trinches y atemorizando a la gente, pero como ya bien lo decía Freddy, ya hemos esclarecido durante estos días con respecto a esa idea del alma inmortal, que primero no es bíblica, sino que es una idea que se ha infiltrado de los griegos y muchas otras religiones o civilizaciones antiguas que tenían esa idea de un alma inmortal. Entonces, con respecto a esto, Freddy, yo quisiera de pronto, para los que están llegando en este momento, están conectando, hacer una breve reseña, una corta reseña de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Judas capítulo 1, versículo 6, donde nos habla de que allí a simple vista parece que dijese que los demonios que cayeron del cielo están encarcelados en un lugar, en prisiones eternas, ¿no? Para el juicio del gran día. Pero mire algo interesante, Freddy, terminando allí, dice para el juicio del gran día. Yo creo que eso deberíamos analizarlo ahorita más adelante, porque aquí ya nos está hablando de un evento, de un evento, de un juicio. Entonces yo creo que eso es recalcante a la hora de leer este texto para más adelante. Sí, claro que sí. Es más, lo que usted está mencionando, vamos a desglosarlo, ¿no? Porque es bueno cuando nosotros empezamos a estudiar un versículo, mirar el versículo por cada una de sus partes. Y vemos que este versículo, que nuevamente lo coloco ahí en pantalla, tiene diferentes secciones que podemos ir analizando una por una para tener digamos, una claridad más completa con respecto al texto, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, Oscar. Primero, para entender el lenguaje de Judas, hay que explicar mejor el significado de Judas 6. Y vamos a analizarlo en cuatro términos, Oscar, usados por el mismo Judas. El primero
el juicio del gran día, el cual usted estaba citando ahorita. Hay otro término que es importante que vendría a ser el otro que vamos a analizar, que significa guardado, que lo vemos ahí en el texto, o reservado. También un tercer término que es importante verlo, que es prisiones eternas o cadenas, también a veces es traducido como cadenas. Y el último, el término de oscuridad. Si nosotros logramos analizar esos 4 parámetros, vamos a, digamos, darle un entendimiento muchísimo más claro a lo que el Señor nos quiere decir en este texto, que muchas veces es tomado de otra forma completamente diferente. Entonces, Oscar, podemos de una vez arrancar por cada uno de esos términos. Claro que sí, y me recuerda, ¿sabe algo que, Freddy, con respecto a lo que usted acaba de nombrar, de las cadenas? Recuerdo un Sí, texto allí en Apocalipsis, cuando en Apocalipsis 20 dice, el versículo 1 dice que vi un ángel descender del cielo con la llave y con la cadena y ató a Satanás, ¿no? Con unas cadenas lo ató. exactamente. Entonces es curioso porque si son seres espirituales, pues una cadena, ¿qué le va a hacer, no? No le aplicaría. Ahí tendríamos que empezar a analizar qué es simbología. Se utiliza una simbología similar a la de Apocalipsis 20. ¿Listo? Entonces tenemos que analizar claramente qué es eso. Quisiera en este momento saludar a algunas personas que nos están aquí saludando, haciendo unos comentarios. Cecilia Leguizamón dice, buenas noches, hermanos, mi Dios los bendiga y el Espíritu Santo los guíe en este estudio. Amén, claro que sí, que Dios sea el que nos dirija. Luz Marina Suárez dice, buenas noches hermanos, Dios los bendiga, qué alegría estar otra vez escuchándolos nuevamente con el mensaje que Dios nos tiene hoy en su palabra. Amén, doña Luz Marina, Dios le bendiga a usted y a su familia también. Freddy Moreno dice, buenas noches, hola Freddy, lo extrañamos, qué bueno tenerlo por acá, acompañándonos, esperamos que sea una bendición para usted este estudio. Y Jenny Suárez dice, excelente noche mis hermanos, Dios les guíe y nos ayude por medio del Espíritu Santo a entender el mensaje de esta noche. Les recordamos a los que nos están acompañando que pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus dudas. Miren que por medio de las preguntas uno siempre termina descubriendo muchas cosas, ¿no? Y es uno de los métodos que los profesores utilizan por medio de una pregunta. Y si ustedes ven, Jesús usaba preguntas para llegar a ciertas verdades impresionantes, ¿no? Y también recordarles que hicimos una pregunta para los que no la escucharon. ¿Cuál era la pregunta, Freddy? Si nos la recuerda, por favor. Sí, la primera pregunta, si no estoy mal, se me está citando, era ¿en qué sitio o en qué lugar es que los demonios en este momento residen, no? Que era lo que estábamos preguntando, era la segunda pregunta que íbamos a hacer, me confundí en ese momento, Oscar, creo No, que usted... tranquilo. ¿no? Mire, la pregunta es, ¿están guardados en un infierno ardiente los ángeles impíos? Esa era la primera, pero ya dijo Sí, la segunda, entonces, ya dije la segunda, ese fue el dilema. La segunda pregunta también, ahorita más adelante la vamos a recalcar, pero la primera es esta, que aparece inclusive en el título que estamos colocando. Están guardados en un infierno ardiente los ángeles impíos. Entonces, es la primera pregunta para que nos ayuden. Y Oscar, hay así dos es. personas que también nos están saludando que de pronto no lo notó. Ana Mendoza también nos está diciendo buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Y Marian Moreno nos está diciendo buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Listo, Oscar, entonces continuemos. Claro que sí. Entonces estamos aquí desmenuzando este versículo. Eso es importante analizar palabra por palabra cuando un texto es así como controversial. Y miren lo que nos dice con respecto a lo que acabamos de analizar de Judas, versículo 6. Dice, el juicio del gran día, es una de las palabras que aparece allí, ¿no? El juicio del gran día. Esta es obviamente una referencia al juicio final del que se habla repetidamente a lo largo de la escritura. ¿Listo? Eso es algo que nos habla constantemente la Biblia con respecto al juicio final, al gran día del juicio de Dios, el gran día de la ira de Dios. Y miren que en el versículo 7, Judas compara este juicio con el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra. Además, usa los verbos destruyó. Quisiera leer allí, dice Judas versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, dice, habiendo fornicado y en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces allí vemos un ejemplo que Judas está utilizando una terminología que se refiere al castigo eterno, al castigo final, al castigo que no es en este momento, sino que será posterior
al juicio final, entonces aquí ya está utilizando la terminología en el versículo 7. Y algo también interesante es que utiliza la palabra destruyó. En el versículo 5, y perecieron, también aparece. En el versículo 5 aparece perecieron. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Listo? Ahí con respecto a esta parte, entonces nos está hablando también claramente de la palabra destruyó. ¿Listo? Y mire que también el verso 11 dice, el verso 11 nos dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron, la palabra allí que aparece, perecieron en la contradicción de Coré. Para describir la ruina de los infieles de los tiempos bíblicos y de los falsos maestros contra los cuales se están escribiendo, los compara con árboles sin fruto, que son desarraigados y están 2 veces muertos. Eso lo dice el versículo 12 de Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Dice, nubes sin agua. Aquí, ¿qué más dice? Sí, perdón, nubes sin agua. Se me perdió. Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y derraigados. Miren que el lenguaje nos recuerda las palabras de Juan el Bautista, de que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Y eso lo vemos registrado en Mateo 3:10. Dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso lo dice claramente allí, en Mateo 3:10. Y mire que la profecía pronunciada por Jesús en la cual la higuera estéril fue maldecida y se secó, también nos da una referencia a lo que estamos hablando aquí. Mateo 21:19 dice, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Entonces aquí vemos algunas palabras que nos hablan directamente del juicio al final y no en este momento que se esté llevando a cabo. Así que esta primera parte nos muestra algo interesante con respecto al juicio del gran día y esperamos que aquí vayamos empezando a entender claramente con respecto a Judas 6 que no se refiere realmente a lo que algunos están interpretando superficialmente. Sí, Oscar. Oscar, llegaron unas personas más. James nos está acompañando y nos saluda. Dice buenas noches. También Daniel Velázquez nos está acompañando, también nos saluda y nos dice buenas noches. Y Blanca Leguizamón dice buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones a todos. Entonces, gracias a cada una de las personas que se han conectado en este preciso momento. No se les olvide que este programa es para ustedes y para todos los que ustedes aman o quieren. O sea, no se les olvide compartir. Bueno, Oscar, estoy viendo que cada uno de los versículos que usted ha ido citando, si se da cuenta, la relevancia con respecto al juicio y la destrucción es muy importante para Dios, ¿no? Toda la terminología que utiliza esos pasajes nos está mostrando realmente que un propósito final de Dios es llevar a los que han obrado impíamente, tanto ángeles como personas impías, llevarlos a ese momento, ¿no? A un momento de destrucción y de juicio final. Entonces, mire que no es que se dé instantáneamente, como lo habíamos analizado el día de ayer y antes de ayer, donde se mostraba que de una vez eran enviados al infierno, sino que Dios tiene una preparación. Y es más, me gusta esa parte en la que Dios utiliza el término juicio, porque desde la parte humana nosotros comprendemos que un juicio es un procedimiento que requiere una investigación y una revisión de cada uno de los casos. Ahora, en el lenguaje y las imágenes que emplea Judas, Oscar, nada sugiere que el infierno entraña un tormento prolongado. Mire que esto es muy interesante y eso ya está como tan insertado en la imaginación de todas las personas que cuando le hablan de infierno, lo primero que se imaginan es el diablo con un trincho y muchos demonios haciendo padecer durante un largo tiempo a las personas. Pero si lo vemos a la luz de la palabra, de lo que se escribe directamente en la Biblia, no quiere decir eso. O sea, la palabra en sí no traduce eso. Ahora, ¿qué más vemos nosotros? Por el contrario, el pecado acarrea muerte.
y destrucción en el reino temporal y también en el juicio final. Mire que cuando se habla también en los términos de juicio y destrucción, se muestra también un lapso de tiempo, pero el tiempo no es extenso. Y además el juicio es definitivo. El ejemplo que usted dio de Sodoma y Gomorra lo demuestra claramente. Sodoma y Gomorra hoy en día todavía no se está consumiendo y en las palabras que utiliza Dios en ese momento dice el fuego eterno, ¿no? Que cayó sobre ellos y además juicio eterno también. Entonces vemos que lo que Dios quiere hablar realmente a través de este texto no es algo que vaya, digamos, como en armonía con la tradición humana, ¿no? Que nosotros ya, como le decía, lo tenemos inculcado en nuestra mente y hablamos de infierno y nos imaginamos eso del tormento eterno y de demonios destruyendo a las personas, ¿no? Sí, mire que esa idea está bien marcada en el cristianismo. La idea de pensar de que hay un infierno, un lugar de tormento, está muy marcada, ¿no, Freddy? Y si nosotros miramos, en la Edad Media, la iglesia tradicional utilizó esa idea para asustar a la gente para que siguieran a Dios. Y es curioso porque Dios de ninguna manera él utiliza esos métodos para que lo sigan. Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. Y él no utiliza nunca y él no impone y no utiliza el temor, pero curiosamente, usted me enseñaba alguna vez que hay alguien que sí utiliza el temor para hacer de la suya, ¿no? Sí, claro, es un mecanismo que por lo general las personas que son incapaces de tener paciencia y convencer con amor y cariño a alguien con respecto a un mensaje, utiliza el miedo, ¿no? Inclusive Ujú. usted ha notado que muchas veces militares, políticos y nosotros acá en Colombia que tenemos, digamos, una tradición violenta, siempre a través del miedo se ha tratado de inculcar ideales. Entonces, esos ideales a través del miedo creo que no tienen un beneficio para nosotros, nunca nos trae algo bueno y creo que somos un país que muchas veces no hemos podido dejar la violencia por el miedo, ¿no? En vez de educar, de enseñar como el Señor Jesucristo lo hizo. Él trataba era de enseñar, instruir y guiar de una manera muy amorosa. Sí, y curiosamente en la historia, esos grandes movimientos de líderes que fueron en contra de la sociedad y la sometieron, utilizaron fue la violencia y el miedo para poder subyugar. Y ese fue el método que utilizaron muchos, ¿no? Puedo recordar a Hitler, puedo recordar a Stalin y tantos otros que llegaron al poder y llegaron a ser muy reconocidos, a tener mucho poder, pero fue por medio del miedo, ¿no? Entonces, vemos que esa idea sigue vigente todavía en la iglesia. Y yo veo que hoy día muchos utilizan ese temor para decirle a la gente, uy, es que si usted no cree en Dios, usted se va a ir al infierno y se va a quemar por la eternidad. Pero la Biblia realmente enseña eso y entonces ahí es donde vemos que debemos entender esto a profundidad. Quisiera decir algo, Freddy, bien interesante, y es que la palabra infierno, para comenzar, ni siquiera es una palabra del original. O sea, la palabra infierno no aparece en los registros bíblicos originales. Porque, por ejemplo, la palabra infierno es una palabra latina, que es infernum, y significa debajo de o inferior a, pero nunca se refiere a un lugar de tormento. ¿Listo? Las palabras que se utilizan en el griego y en el hebreo la una es Hades para el griego y la otra es el Seol. Lastimosamente, la palabra Hades en la mitología griega tiene una significación muy parecida a lo que se trata de plantear en algunas ramas del cristianismo, que es un lugar de tormento, porque el Hades era el inframundo, ¿no? Y creo que así se llamaba el dios de ese inframundo, ¿no, Freddy? Sí, Hades de por sí era uno de los tres hermanos hijos de Cronos, según la tradición mitológica griega, en donde pues se repartieron tanto los cielos, el agua y el infierno, Mm. pues lo que usted estaba hablándonos. Y ese lugar, no se les olvide que es como, más que todo es una idea mitológica pagana que se introdujo en el cristianismo y eso es debido a que mucha de la ideología y el pensamiento que traían los paganos de aquel momento estaba también, como le digo ahorita a usted, arraigada en el pensamiento de ellos, que fue imposible demostrarles bíblicamente otra forma. Y la iglesia prefirió adoptar esa ideología y de esa manera, pues hoy tenemos herencia de ese pensamiento tanto en todo ambiente cultural, inclusive no solamente en lo que es el cristianismo, sino usted también lo ve, por ejemplo, en otras religiones. Ujú.
porque el Islam, las demás también tienen una noción muy parecida a lo que el cristianismo heredó de los griegos por ese paganismo. Gracias, sí, sí, señor. Con respecto a eso, hay otra idea, Freddy, que me vino a la cabeza, y es de un hombre que escribió un libro que se llama El infierno de Dante, o La Divina Comedia, que es de Dante Alighieri. ¿Sí la ha escuchado usted con respecto a ese hombre que escribió una novela y reforzó esa idea, no? Sí, digamos, es un libro, una poesía de más o menos del siglo XII, si no estoy mal, del siglo Sí, XII más o o menos, XIII, sí. en donde Dante Alighieri, él trató de reforzar, no se les olvide que todo lo que fue la época medieval fue una época en la que todo el pensamiento humano estuvo centrado en la idea de Dios. No se exploraba otro tipo de conocimientos, sino que todo era centrado en la idea de Dios y como se trataba era de inculcarlas también lo que eran los pensamientos y las ideologías del catolicismo, que era la iglesia fuerte de ese momento. eh, Dante Alighieri cogió y hizo un gran libro donde describía diferentes niveles del infierno, diferentes sucesos que se daban ahí, y era él aunque trataba de viajar a través de ese infierno, muy parecido también a, a la mitología griega, porque en la mitología griega también hay una historia de un personaje que era Odiseo, que también Ujú. viajó a través del infierno para rescatar a su mujer. Digamos, era como un paralelo, una historia semejante a lo que canta Dante Alighieri a través de ese cuento, ¿sí? Pero como le digo, es un cuento, ¿no? Sí, Es algo que es bíblico, mejor dicho. sí, pero la gente termina creyendo más en esas cosas que en lo que realmente es la verdad. Y curiosamente yo he escuchado gente, y usted por YouTube mira, porque en YouTube suben de todo, y como dice el dicho, la hoja aguanta todo. Gente que es capaz de decir que fueron al infierno y vieron allá quemándose a Michael Jackson y a Elvis Presley y a un poco de gente que, o sea, yo digo, ¿cómo puede salir gente diciendo esas cosas cuando eso no es cierto y la Biblia no respalda eso? ¿Qué espíritu es el que se mueve detrás de un pensamiento así, de pensar que Dios se satisfaga o se sienta bien de que ahorita la gente se esté quemando en un lugar y sufriendo? Eso no tiene sentido, eso no es amor, eso no es de Dios. Exactamente. Creo que ahorita nosotros a través de este estudio que vamos a empezar a desglosar un poquito más, van a darse cuenta que este texto, que es Judas 6, tiene una significación completamente diferente y esto es lo que va a aportarles a ustedes para que se cimienten sobre esas ideas paganas que están impregnadas en el mundo, pero que ustedes van a estar solidificados en la palabra de Dios. Oscar, hay otra persona que se nos unió en este momento, también Cecilia González Ariza nos dice buenas noches, entonces buenas noches, hermana Cecilia. Listo, Oscar, continuemos y recordémosle la Sigamos. pregunta porque no nos han dado la respuesta. La primera pregunta que les formulamos en este preciso momento, que aparece también ahí en el banner que ustedes ven ahí, por si se les olvida, dice lo siguiente: ¿están guardados en un infierno ardiente los ángeles impíos? Entonces, por favor, sus ideas, comentarios, los pueden dejar ahí en la caja de comentarios de Facebook. Entonces, Oscar, prosigamos para poder desglosar este tema tan importante. Muy bien, sigamos entonces analizando aquí lo que dice la palabra de Dios, que es muy clara cuando uno la estudia concienzudamente. Dice el testimonio de Segunda de Pedro que confirma este cuadro. Mire que en Segunda de Pedro 3:6 habla con respecto a lo siguiente. Vamos a leer Segunda de Pedro 3:6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice, el juicio final es comparado con el diluvio en su destrucción global. En el versículo 7 mire lo que dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vemos aquí claramente que Pedro, que tiene la misma idea de Pablo y la misma idea de todos los escritores bíblicos, nos está hablando que hay reservado un momento, un lugar, no, sino un momento en el cual Dios va a hacer juicio y va a destruir a los impíos. Mire que es curioso porque la Biblia claramente dice en uno de los evangelios que el infierno es, o el lugar de tormento o el fuego este eterno está reservado para quién, para Satanás y sus ángeles. Lastimosamente, aquellos que no obedezcan al evangelio, que no quieran pues aceptar, pues también tendrán que estar allí acompañando a estos ángeles caídos. Y mire lo que dice, el juicio final vendrá con fuego que destruirá completamente a los hombres impíos. Y mire que en el versículo 10 dice algo interesante, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Está hablando de algo a futuro, no algo que está ocurriendo ahora mismo en este momento. No podemos entender la palabra así porque la Biblia no tiene esa idea. Entonces aquí estamos analizando la escena es aún más definitiva. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Por tanto, es evidente que Judas y Pedro, así como el resto de los escritores de la Biblia, percibieron que el juicio final incluye la destrucción de los impíos, no su tormento eterno. Y eso es un punto que vamos también a analizar en otro momento. ¿A qué se refiere ese fuego eterno? ¿Será que por la eternidad van a ser destruidos? Porque si es así, entonces quiere decir que son inmortales, son eternos, y no tiene tampoco sentido. ¿Qué dice Freddy? Sí, y además lo que usted dice es verdad porque si ellos son inmortales, porque no pueden morir, quiere decir que comparten una naturaleza única que tiene Dios. Entonces, digamos de una otra manera, también vendría a reforzar esa idea de Satanás ahí en Génesis capítulo 3, donde él mismo manifestaba que si comíamos del fruto prohibido seríamos como dioses. Entonces, en pocas palabras, ahora somos dioses. Entonces, ahí vuelve a ir en contra de un versículo en el cual, pues, el único inmortal, el único sempiterno es Dios, ¿no? Entonces, el único que tiene inmortalidad condicionada, incondicional. Entonces, veamos entonces, Oscar, porque también quiero que analicemos otros textos que nos van a ayudar a reforzar. Ustedes recuerdan que inicialmente ya Oscar tomó todo el tema de lo que es el juicio final. Ahora miremos este texto que es interesante, que es la otra parte que yo también les había comentado de 4 puntos que vamos a trabajar, que es el de guardar, porque en ese texto vemos que los ángeles son guardados para el juicio. Entonces, los ángeles son guardados o reservados para el juicio final. Aquí lo importante de entender es el término guardados. Esa viene de la traducción del griego que quiere decir tereo, que no tiene connotación negativa, o sea, ni sugiere tormento o castigo. Y eso es muy interesante, Oscar, porque cuando nosotros vemos y muchas veces entendemos ese término guardado, de una vez asimilamos que es que están allá porque hicieron algo malo, como si fuera que no pueden salir de ese sitio y están siendo atormentados. Y mire que el mismo término, como lo vemos del griego, no tiene connotación negativa, o sea, no quiere decir que implique algún castigo o algo malo, ¿sí? Ahora, es importante entenderlo porque si nosotros lo miramos solamente significa que es algo que está siendo reservado o guardado para una referencia futura. Y eso yo lo asimilaría, Oscar, como cuando una persona quiere añejar algo, un vino o algo así, y lo guarda. ¿Para qué? Para un término posterior poderlo consumir. Y yo creo que está utilizándolo el texto, como lo muestra ahí, lo está usando bajo esos parámetros. O sea, se está guardando en espera o en stock para posteriormente tener la retribución futura. Y si nos damos cuenta, iría en armonía con lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 25 y también en otros textos donde nos muestran que al final del juicio es que se va a desarrollar ese término de castigo, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos? Por ejemplo, si nos damos cuenta, en Hechos capítulo 25 y el versículo 21, vemos un texto que nos va a ayudar a entender este término de reserva, ¿sí? De reservarse. Mire cómo lo maneja Pablo. Más como Pablo apeló para que se reservase, mire, ahí viene el término, ¿sí lo ven? Reservarse o guardarse para el conocimiento de Augusto, mande que lo custodien hasta que se enviara yo a César. Mire que acá lo interesante es que Pablo fue guardado. ¿Hasta quién? Hasta que llegó el momento en que fue llevado delante del César. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de esa misma palabra que se utiliza ahí en Hechos. Vamos a ver otro, en este caso, que lo encontramos en Romanos capítulo 11 y versículo 4. Dice lo siguiente. ¿Pero qué dice de la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres
que no han doblado la rodilla delante de Baal. Mire, esta es la palabra de Dios, ¿no? Ahí Dios mismo le estaba hablando, le hablaba directamente a Elías en el momento que él pensó que lo iban a, que era el último que quedaba, pero Dios dice que tenía reservado o guardado para cierto momento a 7,000 hombres que no habían doblado rodilla delante de Baal. Y ahí vemos a Pablo como citaba ese texto que lo veíamos en Segunda de Reyes, si no estoy mal, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Hay otro texto, Oscar, que quisiera que lo miráramos, que está en Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Algo que nuevamente nos muestra el texto bajo el mismo texto, la misma palabra que se utilizó en ese texto que estábamos leyendo en Judas, es la misma palabra que se utiliza aquí en Primera de Pedro, pero mire que acá la connotación es que está reservada en los cielos, o sea, ¿a espera de quién? De nosotros. Que nosotros lleguemos para que nos den esa herencia incorruptible, que se refiere pues a la inmortalidad que Dios nos ha prometido en el cielo. Y bueno, si hay otro texto que nos puede ayudar también es Segunda de Pedro 3:7. Y en Segunda de Pedro 3:7 dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y sigue diciendo, y como a coherederas de la gracia de la vida, para vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que aquí en este texto es interesante porque aquí lo que nos dice es que está siendo reservado también, ¿no? Está siendo pendiente y da también, digamos, como en este caso de la mujer, como hablando de ella como preservada para su marido, teniéndola ahí para el cuidado de la misma, ¿no? Entonces, Oscar, creo que estos textos nos han ayudado a entender que el término que utilizaba ahí Judas en el versículo 6 se refiere esa más que a cualquier otra cosa, es a una reserva o un stock que están estando estos ángeles esperando a que reciban su juicio, ¿no? Así es. Entonces tiene más que ver con que no es que están encarcelados allí guardados en un lugar sufriendo tormentos, no. Se está esperando para que llegue ese momento y Dios haga la retribución, pero todo es a su debido momento, ¿no? Y todo tendrá su retribución en su debido momento. Entonces vamos a seguir analizando algo y es que mire lo que ocurre acá. Lo que esto significa en el contexto de Judas 6 es que los ángeles caídos están siendo guardados en anticipación del juicio venidero. El verdadero castigo no es su estado actual, sino el juicio venidero. El verdadero castigo es ese. Su actual sujeción sirve simplemente como un medio para mantener a los ángeles refrenados hasta el día del juicio. Entonces, si vamos analizando cada palabrita, vamos entendiendo con otros textos que hablan del mismo tema, vamos a comprender realmente que no es que haya un lugar de tormento, que no es que haya un lugar donde están encarcelados los demonios, que no es que esté ocurriendo eso, sino que debemos analizarlo con los demás textos que la Biblia nos habla, para que no haya una contradicción, porque sabemos que toda la retribución y todo lo que Dios pagará a cada uno según sus obras, según Romanos, según la mayoría de escritores, es en un futuro muy cercano. Exactamente, Oscar. Y mire, yendo aquí y avanzando un poquito más, yendo y avanzando en lo que estamos hablando, ahora mire que el tercer término importante que tenemos que entender es el de prisiones internas. Y mire que aquí entramos en algo que por lo general, y es una constante en todas las personas que malinterpretan estos textos, es que confunden lo literal con lo simbólico. Y eso siempre ha sucedido con respecto a las personas pues, que lamentablemente tuercen las escrituras. Y aquí vemos eso también, porque el apóstol que está hablando ahí, que es Judas, hermano de Jesús, está citando algo simbólico. Y venimos acá con esa simbología que son las prisiones eternas. Mire que las prisiones eternas o cadenas eternas con las cuales los ángeles caídos son guardados, y ya entendimos que es guardado, obviamente son simbólicas. ¿Y a qué me refiero por simbólicas? Mire que en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 7, utiliza también esos mismos términos. Mire lo que dice aquí y ustedes van a entender que es algo simbólico. Dice lo siguiente: me cercó por todos lados y no puedo salir.
ha hecho más pesadas mis cadenas. ¿Será en este caso que Jeremías hablaba de cadenas de verdad o eran simbólicas? Mire que es algo simbólico porque él está hablando de sus circunstancias, lo que él estaba viviendo, y eso lo representó a través de unas pesadas cadenas. Entonces, mire que acá hay una simbología y eso es lo mismo que utiliza en este caso Judas versículo 6. Pero también tengo otro ejemplo que está en Ezequiel capítulo 7, versículo 23. Miren lo que dice. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo el Señor le pide a Ezequiel que haga una cadena? Digamos, para que amarre a todas las personas de la tierra, porque dice que los delitos están por todo lado y la ciudad está llena. O sea, esta cadena, ¿qué tan larga debe ser para que pueda amarrar a todas estas personas? Es algo simbólico, ¿no? Y vemos nuevamente aquí el Señor utilizando esa simbología. Mire que Dios ordena hacer una cadena para sujetar a la tierra llena de crímenes. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, las prisiones con las cuales los ángeles caídos son sujetas están hechas de oscuridad, Oscar. Entonces ahí entendemos nuevamente que es algo simbólico. ¿Cómo así que unas cadenas de oscuridad? ¿Ah? Entonces ahí podemos darnos cuenta que el Señor realmente está utilizando una terminología. Mire lo que dice entonces. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Entonces, mire, aquí nuevamente está utilizando este término, pero si se da cuenta, están hechas de oscuridad, algo completamente simbólico. Y bueno, Oscar, aquí para terminar, mire que usted utilizó un ejemplo al principio que yo lo voy a citar nuevamente aquí, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Mire lo que dice. Y vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces el ángel cuando desciende del cielo va a venir con una cadena grandísima porque es para atar a Satanás y sus demonios. Y dice que era Satanás y sus demonios cuando salieron del cielo eran millones de millones. Entonces imagínense esa cadena tan larga que va a tener que bajar ese ángel. ¿Acaso no es simbólico lo que estamos estudiando, Oscar? Totalmente. Ahí no se puede mostrar de otra manera. Entonces, allí vamos a analizar cada vez más esto con claridad. Freddy, mire que aquí nos dan una respuesta. Y antes de la respuesta que nos están dando, quisiera saludar a Valentina Villalobos, que nos dice buenas noches. Buenas noches, Valentina. Dios te bendiga. Y aquí la hermana Cecilia nos da una respuesta a la pregunta. Lucas 8:30-31 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Y ella misma lo explica diciendo en el versículo, dice, este versículo me da a entender que están en el abismo los demonios. Interesante, ¿no? El abismo. Vamos a analizar eso, qué es el abismo también, eso es importante. Jenny Suárez dice, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí también nos da una respuesta. ¿Cómo la ve usted, Freddy, la respuesta que nos están dando? Me parece que es conciso, mire que es muy bonito cuando citan las escrituras, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, que con un escrito está, nos muestre, mire, acá dice que fue arrojado, por ejemplo, la serpiente fue arrojada a la tierra, ¿sí? O en el anterior que nos dice también Cecilia que era una legión y que estaban en el abismo, ¿no? Entonces, todos esos Ajá. textos nos ayudan a responder, porque si tienen una respuesta no hay nada mejor que un escrito está. Aquí hay una pregunta que hace Valentina Villalobos. Dice, hermanos, ¿qué es el abismo? Una buena pregunta. Bueno, yo voy a dar mi apunte y usted da el suyo. Bueno, la palabra abismo en griego es abusos, ¿listo? Y se encuentra en diferentes partes de la Biblia. En Génesis encontramos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, ¿cierto? Allí en Génesis capítulo 1, versículo 2 o 3. También en otras partes aparece el término abismo cuando dice que Satanás fue con sus ángeles enviados al abismo, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo mi postura
Y para mí el abismo está relacionado con las aguas, ¿sí? Porque primero habla que el Espíritu Santo estaba sobre la faz del abismo. Y hay varios textos donde habla, por lo menos en Génesis capítulo 7, si no estoy mal, que es donde se vienen todas las aguas de destrucción del diluvio. Dice que las aguas que estaban detenidas en el abismo fueron sueltas. Entonces, cuando la palabra abismo aparece, está relacionado con las aguas. Y cuando dice que fue arrojado Satanás al abismo con sus ángeles, pues específicamente es la tierra, ¿cierto? Pero si miramos bien, ¿cuánto de agua hay en la tierra? Es más agua que tierra, ¿no? ¿Es así o no? Y algo interesante, Freddy, Sí, que es curioso, pero pues se debería llamar planeta agua, ¿no? Para empezar, que hay más agua que tierra. Pero algo para resaltar allí es que cuando se habla de abismo en diferentes partes, se refiere al océano primordial. Recordemos que cuando Dios creó todo, no existían diferentes océanos como hoy día, ni tampoco habían diferentes, ¿cómo le llamamos? Continentes, sino que existía algo llamado la Panacea, que era un solo mar, y la Pangea, que era toda la tierra contenida en un solo lugar. Entonces, cuando hablamos de abismo, yo digo, y es mi postura, que es la tierra, pero es más encima, pues más exactamente las aguas, ¿no? Porque es más agua que tierra. No sé qué piense Freddy. sí, mire que para complementar lo que usted dice, porque me gustó que también citara la palabra en hebreo y todo, en griego para poder, digamos, darle una explicación más completa y clara a Valentina, quien nos está preguntando. Mire que aquí lo que es importante entender de este texto es que también la palabra abismo refleja una condición, ¿no? No solamente un sitio, sino también una condición de aquel sitio. ¿Y a qué me refiero? Mire que cuando citamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, nos está diciendo que vio un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo, ¿sí? Y una gran cadena a la mano. Pero si nosotros vamos al versículo siguiente, que es el versículo, si el versículo 2 de ese capítulo 20, dice lo siguiente. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mire que ese atar de Satanás en el abismo quiere decir que el abismo es un sitio en primer lugar que es vacío, en el cual él se va, digamos, va a estar atado. Y aparte de eso, como usted lo comentaba al principio, es la tierra misma, o sea, que es la tierra bajo una circunstancia abandonada y desolada, un sitio, digamos, sin ningún reflejo, destello de luz. Y eso es lo que algo también que nos muestra las escrituras, es que donde no hay luz, hay es tinieblas. Y más adelante de pronto les cito un texto donde refleja eso, que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra dice, yo soy la luz del mundo. Antes de que Él viniera, pues la tierra pues probablemente estaba bajo circunstancias más de tinieblas. Y eso, créame que sí se veía también reflejado porque Satanás ejercía su poder con mayor ímpetu sobre la tierra. Y cuando ya Jesucristo vino y murió, le colocó prácticamente casi un freno a muchas circunstancias que él estaba haciendo. Entonces, el abismo es la misma tierra, pero desatados los demonios y muchas cosas más que va a suceder a futuro, ¿no? Así es. Sí, en pocas palabras es el planeta Tierra, ¿no? Bueno, entonces vamos a, ya para terminar, analizar lo que dice. Miren que hay algo interesante y es que en el pensamiento judío con frecuencia se describe a los ángeles caídos como sujetados con cadenas simbólicas, no literales. A lo largo de la Biblia, en realidad, los ángeles caídos a menudo están activos, pero nunca se los ve arrastrados con cadenas detrás de sí. El lenguaje de Judas es simbólico. Los ángeles caídos están encadenados en el sentido de que su libertad de movimiento y acción han sido limitadas por nuestro benevolente Dios. Y en tal condición limitada aguardan el juicio. ¿Listo? Eso es más que todo y es muy claro, porque sí, uno nunca ha escuchado que en la Biblia aparezca que los ángeles, que los demonios estén con cadenas arrastrándolas y eso no. Ellos están de alguna manera por las circunstancias encadenados, porque están aquí en este planeta y están confinados para lo que viene más adelante en el juicio. Claro que sí, Oscar. Y quisiera complementar, no se les olvide que ya miramos tres de los términos. El primero era el juicio, el segundo era reservados
Ahora vimos uno que era muy importante, que era prisiones eternas. Y para terminar el último término, para comprender verdaderamente lo que dice Judas, versículo 6, está en la palabra guardados bajo oscuridad. Esa es la palabra, oscuridad. Mire que los ángeles caídos son guardados bajo oscuridad. Al contrario de las creencias populares, oscuridad no es una descripción del infierno, sino un lugar en el cual los ángeles son reservados hasta el último juicio final. De acuerdo con el testimonio unánime de la Escritura, los ángeles caídos residen ahora en esta tierra, o sea, están en este preciso momento acá en la tierra. Y creo que los textos que nos mostró tanto Cecilia como Jenny nos ayudan a realmente fundamentar esto que estamos diciendo. Ahora, pero si miramos, por ejemplo, también en Mateo capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Y otra vez me llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿dónde está Satanás? En la tierra. En la tierra es donde él en este momento se encuentra. ¿Qué es lo que pasa con este término oscuridad? Pues eso es lo que ha venido a sembrar Satanás acá en la tierra. La oscuridad para que las personas anden en tinieblas y no conozcan la luz de su palabra. Por eso es muy importante entender este término. Ahora, Satanás alega en este texto, como les estoy mostrando, ser el dueño de los reinos del mundo y se los ofrece a Jesús con la condición de que lo adorare. Y mire que en Mateo capítulo 12, versículo 25 también, Oscar, vemos algo muy interesante. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, queda desierto. Y toda ciudad y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Mire, Oscar, ese texto es muy, muy interesante, ¿no? Porque dice que cuando una casa está dividida, queda desolada, ¿no? Ese término como vacío, ¿no? Y mire que al final de los tiempos, la gran Babilonia, que habla en Apocalipsis, va a generar eso, confusión, división, disensión, y al final Satanás va a quedar desolado, va a quedar, digamos, solo en este mundo por 1000 años, y eso es lo que hablaba el texto de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, ¿no? Bueno, para finalizar les quiero leer un texto que vemos en Apocalipsis también, que es en el capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Y qué termina diciendo? Pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Entonces, ¿dónde fueron echados? Dice el texto siguiente, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Oscar, realmente Satanás en este momento ronda la tierra, y es más, el texto de Pedro también lo dice, que anda buscando en el mundo a quien devorar. Así es. Si recordamos ahorita un texto, Job capítulo 1, versículo 6, dice que Dios le pregunta a Satanás que de dónde vienes, ¿no? Que hay una reunión. Y el que le dice, De ¿sí rondar recuerdan? la, de rondar la Ajá. tierra. Entonces no estaba encarcelado en ningún lugar de tormento, como dicen algunos. Ahí vemos claramente que la Biblia no se puede contradecir. Es más bien que nosotros nos contradecimos y malinterpretamos con respecto a esa parte. Mire algo. Acá hay una buena pregunta. Valentín Villalobos dice, hermanos, ¿estos videos quedan grabados? Claro que sí. Todos quedan grabados tanto en la página de NetBeam en Facebook como en YouTube. En YouTube también nos pueden buscar, allí están todos los videos de YouTube, todos los videos que hemos tenido desde la primera temporada, están todos allí, para los que quieran volverlos a ver. Ahora sí, entonces, con respecto a la parte que les estaba hablando, sí. Mire que en Apocalipsis 12:13, el trono de Satanás es Pérgamo, y en Apocalipsis 9:1 vemos que los poderes malignos parecen residir en un simbólico pozo insondable o abismo en la tierra. En Lucas 11:24, los espíritus inmundos prefieren morar entre los seres humanos, pero a veces vagan por lugares desiertos. La tradición judía también describe a los ángeles caídos como ligados a la tierra, en general, o a regiones específicas de la tierra, usualmente áreas desiertas. Con respecto a esto, Freddy, lo que podemos ver aquí es que a ellos les gusta permanecer en lugares desérticos,
en lugares más bien como sombríos, ¿no, Freddy? Sí, Oscar, y es importante lo que usted está diciendo, porque primero, si nos damos cuenta en la historia de la tentación, eh, vemos que Satanás fue a buscar a Jesucristo en el desierto, ¿no? Un sitio desolado. Si vemos la historia de los endemoniados de Gadara, vamos a darnos cuenta que ellos están en cementerios, en lugares también oscuros. Y así sucesivamente, usted va a encontrar en la Biblia que por lo general los demonios buscan lugares solitarios, en contrariedad con lo que pide Dios, ¿no? Dios nos pide que nos reunamos, estemos congregados y todo lo demás, de manera que nosotros podamos también ser luz para otras personas y otras personas también luz para nosotros. Realmente no es bueno estar solo, no sea que Satanás venga y lo ataque a uno, ¿no? Bueno, para continuar y para ir con respecto a lo que Oscar me comentaba, la escritura se refiere como tinieblas a los lugares en los cuales la luz de Dios está ausente o velada. Por ejemplo, de hecho el vocablo griego que se utiliza ahí es sojos, y esa palabra tiene mucha connotación. Ahora, que traduce oscuridad. Puede referirse a una profunda lobreguez, así como la oscuridad física, habiéndose revelado contra Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:7, donde fueron expulsados de la gloria de la morada del cielo y ahora habitan acá en la tierra, la cual se ha vuelto un lugar tenebroso por los estragos del pecado, y eso era lo que nos referíamos ahorita, de lo que pasa en la tierra. Y también pues esperando el juicio, que saben que vendrá sobre ellos. Entonces ellos, tanto los demonios como las personas perdidas, en este caso lamentablemente en algún punto tendrán que ver, que están reservados, van a tener que ver cara a cara a Dios y pues recibir la retribución de sus actos. Así es. Y ya para concluir, Freddy, mire que la oscuridad y las prisiones eternas de Judas 6, como lo hemos venido analizando, de ninguna manera son una descripción del infierno. Antes bien, como mencionamos, Judas describe el infierno con un lenguaje de destrucción, no de tormento. La oscuridad y las prisiones eternas se refieren a la situación actual de los ángeles caídos en espera del juicio venidero. Ellos están actualmente sujetos con cadenas en el sentido de que Dios ha limitado su libertad de movimiento. Están confinados a esta tierra, lejos de su hogar original en el cielo. Están en lóbrega oscuridad, porque han sido separados de la compañía de Dios y de los ángeles no caídos, y porque viven en medio de los estragos del pecado que ellos han fomentado en primer lugar. Su lobreguez es la peor clase de oscuridad, porque son conscientes del juicio que les espera, su destrucción final cuando Dios ponga fin al pecado y a los pecadores. Algo que quisiera recalcar aquí, Freddy, es algo interesante, y es que cuando los demonios le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, ellos le dijeron que todavía no era el momento, ¿no? Que les permitiera entrar a los, porque ellos Sí, saben que ya tienen poco tiempo, ¿no? sí, exactamente, y es muy buena la pregunta que usted me está dando, Oscar, porque ahí lo que realmente muestra es que, digamos, el mensaje del juicio ya fue entregado a los demonios. O sea, inclusive ellos ya saben cuál es el final de su historia. ¿Qué hará falta entonces en este mundo? Pues que las personas también conozcan cuál va a ser el fin de la historia. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 28, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua, y entonces vendrá el fin, ¿no? Entonces, probablemente las personas en el mundo o no ha llegado el momento es porque el mensaje de este mensaje que estamos hablando, de que Dios está haciendo un juicio sobre el mundo, que está revisando todos nuestros actos, todos nuestros comportamientos, va a tener algún momento una retribución a nuestros actos. Y todo lo que nosotros clamamos hoy en día, que es la justicia, algún día Dios la va a demandar de cada una de las personas que hicieron mal. Y ese es el mensaje, ¿no? Satanás ya lo sabe, y él ya sabe qué es lo que se le acarrea. El mundo actual está pendiente que Así es. Él sabe que le queda poco tiempo. Y bueno, ya unas palabras para reflexionar con respecto a este tema, es que en la Biblia se encuentran los únicos principios de acción seguros. Es una transcripción de la voluntad de Dios, una expresión de la sabiduría divina. Abre la comprensión del hombre, los grandes problemas de la vida, y para todo el que tenga en cuenta sus preceptos será una gran guía infalible.
la cual le evitará consumir su vida en esfuerzos mal orientados. Cuando estudiamos la palabra de Dios de una manera concienzuda, o en oración, pidiéndole a nuestro Dios, no vamos a caer en esos errores de malentender, malinterpretar lo que Dios dijo en su palabra. Y esa es una reflexión que nos queda en esta noche para que cada uno de nosotros nos concienticemos de no creer todo lo que nos dicen superficialmente, sino que nosotros mismos vayamos y analicemos y Dios nos mostrará la verdad. Entonces quisiera pedirle a Freddy en este momento que nos regale una palabra de oración. Claro que sí, Oscar. Antes de regalarle la oración, quisiera que todos se llevaran este versículo para sus casas. Y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y este mensaje quiero que lo lleven en su corazón, porque mire que Satanás está reservado en tinieblas, pero si nosotros nos reservamos en la luz, vamos a ver el día del juicio de Dios con gloria, felicidad y con gran alegría. Entonces, les pido a cada uno de los que nos están viendo que por favor cierren sus ojos y vamos a orar en este momento. Bendito Padre y Señor Jesucristo, Dios de los cielos, magnificente Dios y juez, te pedimos en este momento, Dios, tu bendición, Señor. Te damos gracias inicialmente por este día que nos has dado, por el alimento y el día y el aire y todo lo que nos has entregado. Ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que podemos confiar en ella. Te rogamos, Dios de los cielos, que nos perdones por todo lo malo que hayamos realizado. Y, Señor, reclamamos en nuestra vida los méritos del Señor Jesucristo. Ahora, Padre, que nos disponemos a descansar, te pedimos que este mensaje no solamente se quede en estos oídos, ni en estas palabras que queden en el aire, Señor, sino que tengan un propósito más allá, y es de alcanzar a todas las personas que están en confusión y que puedan también tener la verdad en sus corazones y la tranquilidad, Padre, de tu obra. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Oscar, creo que hoy hemos tenido un día muy gratificante con todo el tema, ¿no? Sí, muy provechoso el tema y esperamos que haya sido de bendición para cada uno de los que nos escucharon. Recuerden que ustedes estos programas los pueden volver a repasar, pueden encontrarlos en YouTube para compartirlos por si de pronto alguien tiene preguntas. Hemos tocado muchos temas importantes. Nos pueden seguir también entonces por Facebook y también por Spotify los pueden descargar en audio para que de pronto los hagan mientras escuchen mientras estén trabajando o haciendo otras actividades. Claro que sí. Y no se les olvide que ahora estamos montando también otros videos que son Netly Light. Los pueden encontrar también en la página de Facebook. Ya subimos el primer video y también lo pueden encontrar en YouTube. Por favor, compártalo. Son videos cortos, más o menos de 5 minutos, en los cuales explicamos todos estos temas de una manera muy dinámica y también con animaciones y todo, que ustedes puedan compartirlos con las personas que quieren que conozcan de este tema y pues como son cortos, probablemente lo vean más fácilmente. Así es. Bueno, nos despedimos ¿Nada más? entonces. Sí, gracias. Realmente hoy fue muy importante este tema y gracias por su compañía. Lo mismo. Y recuerden ustedes que Nesbli es estudios bíblicos y algo más. Hasta luego. Exactamente. Que tengan una feliz noche.